Juan Lobato, quien hasta hace poco era el máximo representante del PSOE en la Comunidad de Madrid, ha decidido dinamitarlo todo con unas declaraciones que han hecho temblar los cimientos de su propio partido. En una entrevista concedida a Rafa Latorre en el programa La Brújula de Onda Cero, no ha mostrado reparos en disparar contra la cúpula del partido, y en particular, contra Pedro Sánchez, a quien ha señalado sin titubeos como el artífice de la maniobra que lo llevó a su renuncia como secretario general del PSOE madrileño. Vamos, que ha venido a confirmar lo que muchos ya sospechaban, que dentro del PSOE, quien no se pliega a los designios de Ferraz y no se comporta como un soldado disciplinado, acaba encontrando todas las puertas cerradas hasta que, agotado y sin salida, se ve obligado a marcharse sin hacer ruido. Pero la cosa no acaba ahí. Lobato no solo ha puesto en evidencia el control férreo que ejerce la cúpula del partido, sino que ha dejado caer que la manera en la que ha sido apartado es un mensaje devastador para cualquier militante con aspiraciones. Según su relato, alguien puede presentarse a unas elecciones internas, ganar con legitimidad, y a los pocos meses, encontrarse de patitas en la calle por no cumplir con el guión establecido por el grupo que realmente maneja los hilos. Es decir, ha señalado sin tapujos que el PSOE de Madrid no es más que un simple apéndice de Moncloa, donde quienes osan pensar por sí mismos y desmarcarse de la línea oficial acaban sepultados políticamente sin miramientos. Y por si todo esto no fuera suficiente para calentar el ambiente, llega el capítulo más jugoso de esta historia. ¿Os acordáis del escándalo de la filtración de los datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso? Pues bien, Lobato no es precisamente un espectador inocente en este embrollo. Él mismo ha admitido que recibió un correo con dicha información, y en lugar de hacer lo que cualquiera con un mínimo de sentido común habría hecho, es decir, ignorarlo o denunciarlo, decidió que lo más apropiado era registrar el documento en una notaría con la colaboración de Pilar Sánchez Acera. Según él, lo hizo por seguridad, pero cualquiera que observe la jugada con un poco de perspectiva entenderá que aquello no fue más que una maniobra calculada que ahora le está estallando la cara. Porque claro, en su cabeza, eso le convertía en un abanderado de la transparencia y no en un político que estaba jugando con fuego. Ahora que la polémica ha alcanzado su punto más álgido, intenta lavarse las manos y presentarse como la víctima de una purga interna orquestada por el aparato del partido. Mientras tanto, Óscar López, el flamante nuevo líder del PSOE madrileño, ha optado por la estrategia del silencio cómplice. En cada una de sus apariciones públicas, ha evitado a toda costa referirse a Lobato, como si el asunto no tuviera nada que ver con él, como si ni siquiera existiera. Su actitud recuerda a la de alguien que se cruza con su expareja en el supermercado, y en un acto de disimulo, finge estar distraído mirando las latas de conserva. Pero esta indiferencia no ha pasado desapercibida para nadie, porque lo que realmente deja claro es que dentro del partido las traiciones y las puñaladas traperas están a la orden del día. Y aquí es donde llega el giro final que convierte esta historia en un auténtico despropósito. No solo han ignorado y relegado a Lobato al ostracismo, sino que han premiado a Pilar Sánchez Acera, la misma persona que estuvo involucrada en el escándalo de la filtración de datos. En lugar de enfrentar alguna consecuencia, ha sido recompensada con un puesto de relevancia dentro de la nueva ejecutiva del PSOE en Madrid. Es decir, que en este partido, quien juega sucio no solo no es castigado, sino que es elevado a una posición aún más alta. Un mensaje clarísimo para cualquiera que tenga la osadía de pensar que en Ferraz se castiga la deslealtad. Aquí, lo único que se penaliza es salirse de la línea marcada por la élite dirigente. Con este panorama, no es de extrañar que cada vez más votantes decidan dar la espalda al PSOE con la misma rapidez con la que alguien esquiva un resfriado en pleno invierno. Las declaraciones de Lobato han sido un auténtico seísmo dentro del Partido Socialista, dejando expuestas sus luchas intestinas, las vendetas personales y la estructura caciquil que domina Ferraz. Y todo esto sucede en un momento crítico para la política española, cuando la imagen del PSOE está más deteriorada que nunca y cada nuevo escándalo no hace más que reforzar la percepción de que el partido no es más que un club exclusivo de amiguetes cuyo principal objetivo es repartirse parcelas de poder y eliminar a cualquiera que se atreva a cuestionar el statu quo. Por si fuera poco, Lobato ha deslizado una acusación aún más grave. Según él, el PSOE ya no es un partido democrático, sino un coto privado de unos pocos privilegiados que han conseguido engrasar una maquinaria diseñada exclusivamente para perpetuar su control. Sus palabras han sido recibidas como un auténtico misil contra la cúpula socialista, generando un estado de pánico en Ferraz, donde han optado por refugiarse en el silencio absoluto y esperar a que la tormenta pase, como han hecho en tantas otras ocasiones con escándalos anteriores. La estrategia es clara: ignorar el problema hasta que el ruido mediático se apague y el tema caiga en el olvido. Pero mientras la dirección del partido se mantiene en este estado de parálisis calculada, el PSOE sigue en caída libre, atrapado en una espiral de luchas internas, conflictos de poder y un desapego cada vez más evidente con la realidad del país. Porque, al final del día, lo que queda claro es que gobernar bien y preocuparse por los ciudadanos se ha convertido en algo secundario.
Lo primordial es garantizar que el control interno del partido siga en manos de los mismos de siempre, aunque para ello sea necesario traicionar, aplastar y defenestrar a los propios compañeros. Y lo más preocupante de todo esto es que ni siquiera intentan ocultarlo. La estructura del Partido Socialista ha quedado reducida a una camarilla de dirigentes que operan bajo una sola norma: obedecer o desaparecer. Lobato ha sentido en carne propia la dureza de este sistema y ahora clama venganza, denunciando lo que durante mucho tiempo él mismo permitió y fomentó mientras formaba parte del engranaje. Porque claro, cuando el aparato estaba de su lado, las purgas, el sectarismo y los tejemanejes de Ferraz no le parecían tan graves. Pero cuando le ha tocado al pagar el precio, entonces ha decidido destapar lo que todos ya sabían. ¡Qué sorpresa! Lo irónico de todo esto es que el PSOE de Madrid nunca ha sido otra cosa que una delegación sin importancia del sanchismo, un lugar donde las peleas internas y los ajustes de cuentas han sido siempre el pan de cada día. Durante años, el partido de la capital ha sido un desastre absoluto, incapaz de ofrecer una alternativa real y sumido en un declive constante. Y cada vez que parece que han tocado fondo, encuentran la manera de seguir cavando. Por allí han pasado figuras como Tomás Gómez, Ángel Gabilondo o Pepú Hernández, cada uno más gris y olvidable que el anterior. Y ahora, con Óscar López al frente, lo único que han conseguido es hacer del PSOE madrileño un elemento aún más irrelevante dentro del tablero político. Pero volviendo al hilo central de la historia, la promoción de Pilar Sánchez Acera tras el escándalo de la filtración de datos es el epílogo perfecto para esta tragicomedia socialista. No solo confirma que en el PSOE el castigo no es para los que incumplen las reglas, sino para los que dejan de ser útiles a la maquinaria de poder. ¿Qué mensaje está enviando realmente el PSOE con toda esta situación? La respuesta es más que evidente. Si eres un militante leal, si sigues al pie de la letra las órdenes de Ferraz y si estás dispuesto a ensuciarte las manos para proteger los intereses del partido sin cuestionar absolutamente nada, entonces recibirás una recompensa. Aquí no se penalizan las maniobras turbias ni las estrategias de dudosa ética, al contrario, se premian con ascensos y mejores posiciones dentro de la organización. ¿Filtraste información privada con la intención de dañar a Isabel Díaz Ayuso? ¿Te pillaron con las manos en la masa y la evidencia es irrefutable? No hay problema, porque cuentas con el respaldo del partido, que hará lo posible para cubrirte las espaldas y garantizar que no enfrentes consecuencias reales. Pero si eres un socialista con principios, con un mínimo de dignidad y la osadía de pensar por ti mismo, más te vale prepararte para que te echen a patadas sin miramientos. Y después, como si nada, en Ferraz se sorprenden de que cada vez más votantes los perciban como una organización en decadencia, más preocupada por la supervivencia interna que por el bienestar ciudadano. Se asombran de que la gente los vea como una banda de oportunistas de tercera, aferrados al poder a base de traiciones, purgas y un inagotable apetito por el control absoluto. Pero lo cierto es que esta no es solo una crisis que afecta al PSOE de Madrid. El problema es mucho más profundo y se extiende a todo el partido a nivel nacional. Pedro Sánchez ha convertido lo que alguna vez fue un partido con vocación de gobierno en una estructura tóxica, donde la crítica interna no solo está mal vista, sino que es directamente castigada con la expulsión del círculo de poder. En este PSOE sanchista, el debate ha sido sustituido por la obediencia ciega, y la disidencia por la persecución interna. Si algún dirigente osa cuestionar una decisión, o peor aún, se atreve a plantear una alternativa que no haya sido aprobada por la cúpula, automáticamente se activa una maquinaria diseñada para hacerlo desaparecer del mapa político. Se le somete a una campaña de aislamiento, se le quitan apoyos, se le lanzan mensajes velados de que su tiempo en el partido ha terminado, y finalmente, se le empuja a la renuncia o se le expulsa de forma encubierta. Y luego, cuando llegan las elecciones autonómicas o municipales y el PSOE se pega el batacazo de turno, todos en Ferraz se llevan las manos a la cabeza, sin entender por qué su estrategia de represión interna no está funcionando con los votantes. Pero la respuesta es simple. Lo que ha sucedido en Madrid no es más que el reflejo de lo que está ocurriendo en todo el país. Un partido que ya no representa ideales, ni valores, ni mucho menos ciudadanos, sino que ha quedado reducido a una secta donde lo único que importa es la lealtad incondicional al líder supremo y su círculo de confianza. Aquí es donde radica el verdadero problema. El PSOE ya ni siquiera intenta aparentar que es un partido serio. Antes, al menos, contaban con líderes que sabían cómo construir una estructura de poder capaz de ganar elecciones y mantener una mínima imagen de estabilidad. Ahora, en cambio, lo único que tienen es una legión de burócratas, enchufados y oportunistas que han hecho de la política su medio de vida, viviendo a costa del dinero público sin aportar absolutamente nada de valor. Son profesionales del amiguismo, expertos en maniobras internas, pero absolutamente incapaces de presentar un proyecto político que inspire a la ciudadanía. Y luego se preguntan por qué Isabel Díaz Ayuso los arrasa elección tras elección en Madrid. La respuesta es evidente. Los madrileños no son tontos y ven claramente el circo en el que se ha convertido el PSOE.
Mientras en Ferraz siguen con la estrategia del avestruz, fingiendo que aquí no ha pasado nada, la realidad es que cada vez están más aislados, más desconectados de la realidad y más desesperados por aferrarse al poder como sea. El PSOE madrileño no es un partido político en el sentido tradicional de la palabra, es un chiringuito en perpetuo estado de guerra interna, un caos absoluto donde las luchas por el control y las traiciones son el pan de cada día. Y lo peor de todo es que, cada vez que intentan arreglar el desastre, terminan empeorándolo aún más. En cualquier otro país democrático, un escándalo de estas dimensiones habría provocado un terremoto político de proporciones épicas. Pero en España, bajo el dominio del sanchismo, estas maniobras ya forman parte de la rutina. El PSOE de Madrid no es más que una tragicomedia de dirigentes mediocres con delirios de grandeza, una especie de teatro de aficionados donde el único mérito para ascender es saber a quién traicionar sin que te descubran. Lo que ha sucedido con Juan Lobato es solo el último episodio de una serie interminable de purgas, enfrentamientos y crisis de liderazgo que han convertido al partido en un espectáculo ridículo ante la opinión pública. Porque si hay algo que caracteriza a los socialistas madrileños es su increíble capacidad para autodestruirse con una precisión asombrosa. No necesitan que la oposición los debilite, ellos mismos se encargan de hundirse sin ayuda. Ahora, tras la última purga interna, Óscar López ha asumido el liderazgo del PSOE en Madrid, pero todos saben que no es más que otra marioneta de Ferraz, un peón más en la estrategia del sanchismo para mantener el control absoluto sobre cada rincón del partido. La realidad es que el PSOE de Madrid lleva décadas siendo una mera filial del sanchismo, sin independencia, sin proyecto, sin un solo candidato con el carisma o la capacidad de enfrentarse a Ayuso en unas elecciones. Y con esta última crisis, han dejado claro que su prioridad no es hacer oposición, sino asegurarse de que su red clientelar siga cobrando del dinero público. Porque de gestión, de propuestas reales, de soluciones a los problemas de los madrileños, absolutamente nada. Cero. Ni la más mínima intención de presentar un proyecto alternativo. Pero sigamos con el show, porque el nivel de cinismo político dentro del PSOE ha alcanzado cotas olímpicas. Que Pilar Sánchez Acera, una de las implicadas en la filtración de datos personales de la pareja de Ayuso, haya sido premiada con un puesto clave en la ejecutiva del PSOE madrileño no es solo un escándalo, es una burla descarada a la ciudadanía. Ya ni siquiera se molestan en encubrir sus escándalos, ahora directamente los recompensan. Aquí, la única meritocracia existente es ser un buen soldado del aparato del partido, no aportar algo positivo a la sociedad. ¿Te has pringado en una maniobra sucia? ¿Te has comido el marrón en nombre del partido? ¿Has sido leal hasta el final? ¡Felicidades! Aquí tienes tu premio. Ese es el nivel de decadencia moral al que ha llegado el socialismo en Madrid. Pero hay algo que no se debe pasar por alto. Ferraz ha sido cómplice absoluto de toda esta situación. Y aunque ahora Lobato llore y se haga pasar por víctima, lo cierto es que en su momento también fue parte de esta maquinaria. Cuando las purgas y los tejemanejes del partido jugaban a su favor, no tenía ninguna queja. Pero ahora que lo han apartado del poder, de repente ha descubierto que el PSOE funciona como una secta donde solo manda un grupo reducido de dirigentes sin escrúpulos. ¿De verdad esperaba otra cosa? Mientras tanto, Ferraz sigue haciendo lo único que sabe hacer: mirar hacia otro lado y esperar a que el escándalo se disipe. Su estrategia es sencilla: si los medios dejan de hablar del tema, todo quedará en el olvido en cuestión de semanas. Pero lo que no han calculado bien es que dentro del PSOE cada vez hay más voces hartas de esta forma de dirigir el partido. Cada vez hay más militantes desencantados con el dedazo, el clientelismo y las purgas constantes. Porque la verdad es que el PSOE no solo está en crisis en Madrid, está podrido hasta la médula en toda España. El Partido Socialista está dirigido por un líder que solo admite la sumisión absoluta y que, poco a poco, se ha ido alejando por completo de la realidad política y social del país. Pedro Sánchez ha transformado la estructura del PSOE en un club exclusivo de aduladores, donde la única manera de sobrevivir es aplaudir cada una de sus decisiones sin cuestionamientos. Cualquiera que se atreva a mostrar un atisbo de pensamiento propio o intente plantear una visión alternativa se convierte automáticamente en un enemigo interno, en un disidente que debe ser eliminado sin contemplaciones. Basta con ver lo que ha sucedido con Juan Lobato. Su pecado no fue otro que no acatar ciegamente las órdenes de Ferraz, y el castigo fue inmediato y fulminante. Su carrera política dentro del PSOE ha sido dinamitada sin la más mínima piedad, convertido en un cadáver político sin derecho siquiera a réplica. Lo más preocupante de esta manera de gestionar el partido es que no solo genera un ambiente irrespirable dentro de sus propias filas, sino que está acelerando a pasos agigantados su propia destrucción electoral. Cada conflicto interno, cada purga forzada, cada escándalo que estalla en los medios es un nuevo golpe a la ya deteriorada credibilidad del socialismo madrileño. Lo que antes era una organización con vocación de gobierno, capaz de disputar elecciones con cierta competitividad,
hoy no es más que una agrupación de burócratas atrapados en sus propias luchas internas, un campo de batalla donde las conspiraciones y traiciones son el pan de cada día. El PSOE de Madrid se ha convertido en una estructura caduca, un geriátrico político donde se premia la lealtad por encima de la capacidad, un refugio para enchufados sin ningún proyecto real que ofrecer a los ciudadanos. No sorprende, entonces, que su declive en las urnas sea cada vez más evidente. ¿Por qué Isabel Díaz Ayuso sigue aplastando al PSOE elección tras elección? Porque mientras en el socialismo madrileño están entretenidos en su eterna guerra civil, ella está gobernando. Mientras los socialistas se apuñalan entre ellos, Ayuso gestiona y toma decisiones. Y en política, al final, los ciudadanos votan por quien demuestra competencia y eficacia, por quien tiene un rumbo claro y ofrece soluciones. El PSOE de Madrid lleva demasiado tiempo sin demostrar ni una cosa ni la otra. El caso de Juan Lobato y su penosa salida del escenario político no es más que un episodio más en la larga e interminable decadencia del socialismo madrileño. Hace tiempo que dejaron de hacer política para dedicarse exclusivamente a las maniobras internas, a los chanchullos de despacho y a las peleas intestinas por las migajas de poder que les quedan. Y lo peor es que esto no ha terminado, ni mucho menos. El PSOE de Madrid está en un estado de autodestrucción permanente, incapaz de detener la espiral de escándalos y traiciones que cada pocos meses vuelve a sacudir sus cimientos. En lugar de intentar recomponerse y presentar una alternativa seria, han optado por el único camino que parecen conocer, la guerra interna. Ya no se trata siquiera de competir contra el Partido Popular o de ofrecer un proyecto atractivo a los votantes, sino simplemente de repartirse los restos de un naufragio que ya nadie sabe cómo frenar. Y esto deja en evidencia un hecho irrefutable. El peor enemigo del PSOE no es el PP, ni Ayuso, ni la derecha en general. El peor enemigo del PSOE es el propio PSOE. La mayor amenaza para su supervivencia política no está fuera del partido, sino dentro, en sus propias filas, en la manera en la que han convertido lo que debería ser una estructura política en una trampa de la que nadie sale indemne. Lo que estamos viendo con el PSOE madrileño no es solo una crisis interna más, es el colapso total de un partido sin rumbo, sin liderazgo y sin dirección. No hay brújula, no hay timón, no hay capitán. Lo único que queda es un grupo de dirigentes corriendo de un lado a otro en un barco que se hunde, intentando asegurarse los últimos chalecos salvavidas antes de que la nave se hunda por completo. Los nombres de Juan Lobato, Óscar López, Pilar Sánchez Acera y compañía no son más que los protagonistas de otro capítulo más en la interminable decadencia de un partido que ha perdido completamente el norte. Pero lo más grave de todo esto no es la crisis interna en sí misma, sino lo que esta crisis revela sobre el estado actual del PSOE. Lo verdaderamente preocupante es que, a estas alturas, no hay un solo líder socialista en Madrid que tenga la capacidad de hacer una oposición real a Ayuso. No hay nadie que pueda articular un discurso sólido, que pueda ofrecer una visión de futuro para la Comunidad de Madrid. En lugar de trabajar para construir una alternativa creíble, están demasiado ocupados conspirando entre ellos, asestándose puñaladas por la espalda y peleándose por los restos de un poder que cada vez es más limitado. No es que estén perdiendo Madrid, es que han renunciado a Madrid. Han tirado la toalla, han aceptado su papel secundario y han asumido que su única función es seguir cobrando del erario público mientras intentan mantener su estatus dentro del partido. Y mientras tanto, en Ferraz siguen aplicando la misma fórmula de siempre: purgas, dedazos y un control asfixiante desde Moncloa para asegurarse de que ningún líder territorial pueda desafiar la autoridad de Sánchez. El PSOE ya no es un partido con estructuras democráticas, es una maquinaria diseñada exclusivamente para blindar el poder de Pedro Sánchez y su círculo más cercano. Aquí no se gobierna pensando los ciudadanos, aquí se gobierna para proteger los intereses del aparato. El mensaje es claro: quien obedece sin rechistar, sobrevive. Quien se sale del guión, desaparece. Da igual que se trate de Juan Lobato, Emiliano García Paje o cualquier otro dirigente que se atreva a desafiar mínimamente la línea oficial. La consecuencia siempre es la misma. Pero lo que Ferraz no parece comprender es que esta forma de gestionar no solo está destruyendo al PSOE madrileño, sino que está arrastrando a todo el partido a nivel nacional. Cuando conviertes una organización política en una secta de leales donde nadie puede discrepar sin ser eliminado, terminas quedándote sin talento, sin ideas y sin perspectivas de futuro. Y eso es exactamente lo que le está ocurriendo a los socialistas. Han pasado de ser una formación con aspiraciones de gobierno a una pandilla de burócratas cuyo único propósito es mantener su puesto y proteger a su jefe. Por eso lo que ocurre en Madrid no es un caso aislado, es el síntoma más evidente de un PSOE en descomposición, un partido que se ha vaciado de contenido y se ha convertido en una maquinaria donde la mediocridad y el servilismo son las únicas credenciales que importan. Dirigido por un presidente que no ha demostrado capacidad alguna para gestionar nada sin recurrir al enchufismo, la censura y el amiguismo más descarado. Y la pregunta es inevitable.
¿Qué diferencia hay entre lo que ha pasado con Lobato y lo que ha sucedido con tantos otros dirigentes socialistas que, en los últimos años, han sido expulsados de facto por no seguir el dogma del sanchismo? Ninguna. Pero lo más lamentable es que todo esto está ocurriendo mientras España atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Con una economía al borde del colapso, con el precio de la vivienda disparado, con una crisis migratoria descontrolada y con una sensación creciente de inseguridad en las calles, lo lógico sería que el principal partido de la izquierda estuviera trabajando en ofrecer soluciones reales. Pero no. El PSOE está demasiado ocupado con sus propias guerras internas, demasiado preocupado en colocar a sus amigos en cargos de confianza, demasiado enfocado en asegurarse de que los medios de comunicación afines no hablen demasiado de sus escándalos de corrupción. Y luego se sorprenden de que Ayuso los aplaste en las urnas. ¿Pero qué esperaban? No puedes aspirar a ganar elecciones cuando tu único proyecto político es mantenerte en el poder a cualquier precio. No puedes pedirle a los madrileños que confíen en ti cuando lo único que ven es un grupo de dirigentes peleándose entre ellos por el control del partido. Lo de Lobato es solo otro episodio en la caída libre del PSOE. Pero no será el último. Porque cuando un partido deja de preocuparse por los ciudadanos y solo se enfoca en su propia supervivencia, su destino está sellado. Y ese final está cada vez más cerca.